Me llamo Juan Ignacio Aguirre, pero todos me dicen Nacho. Tengo 56 años, y no sé por qué, pero hoy desperté con ganas de hablar, de soltar todo eso que uno va guardando por años como si no doliera, como si no pasara nada, pero sí pasó, y duele como si fuera ayer. Nací en un pueblo que tal vez no conozcas, se llama San Martín Texmelucan, allá en Puebla. Es un lugar bonito, de esos donde todavía se siente el olor del pan en las madrugadas, donde los vecinos se saludan por su nombre, y donde uno cree que va a morirse viejo viendo pasar las mismas caras de siempre. Yo fui panadero casi toda mi vida, desde que tenía 12 años. Mi papá me metió al horno antes de que aprendiera bien a escribir mi nombre. No fue mala vida, no me quejo de eso. Aprendí a amasar con las manos, a medir la levadura sin báscula, a leer el horno con solo ver el color del pan. Esas cosas no se aprenden en la escuela. Se aprenden con el cuerpo, con los golpes, con los desvelos. Era duro, sí, pero honesto. A los 22 ya tenía mi propio puestito en la esquina del mercado. Vendía con mi esposa, Lupita. Ella cobraba y yo horneaba. Nos iba, pues lo justo. No éramos ricos, pero alcanzaba para comer, vestir a los niños y darnos uno que otro gustito los domingos. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una niña, la menor, Valeria. ¡Ay! Valeria. Esa niña me cambió la vida. Desde chiquita salió enfermita del corazón. Nada grave, decían los doctores, que con tratamiento iba a estar bien. Pero los tratamientos cuestan y el pan ya no vendía como antes. Vinieron los préstamos, las deudas, un mal año, 2 malos años. Y de pronto estábamos ahogados. Perder el puesto, deberle al compadre, vender el coche viejo. Y aún así no alcanzaba ni para las medicinas de la niña. Uno se siente un fracaso como padre cuando no puede ni pagarle la salud a su hija. Y eso no se lo deseo a nadie. Fue entonces cuando empecé a oír cosas. Que fulano se fue al norte y ya mandó dólares. Que sutano cruzó y compró su casa. Que allá en Estados Unidos hay trabajo de sobra. Y uno se aferra a lo que escucha, porque ya no tiene nada más. Porque ya no ve salida. Me acuerdo bien del día que lo decidí. Fue un jueves. Valeria había tenido una recaída, lloraba del dolor y yo no tenía ni para el taxi al hospital. Caminamos 3 kilómetros, ella sudando frío, yo con una rabia por dentro que no sabía ni a quién echarle. Esa noche, mientras la veía dormir, decidí que me iba. No se lo dije a nadie, ni a mi esposa, nomás al compadre Julián, que ya había cruzado hacía años y me dijo que me conseguía un coyote de confianza. Pedí otro préstamo, vendí las pocas cosas que quedaban, abracé a mis hijos como si fuera a regresar en unos días, aunque por dentro sabía que quizá no volvería jamás. Yo no era un chavo, ya tenía 33 años. Pero uno se engaña, piensa que puede con todo, que el cuerpo aguanta, que la fe basta. Salí de San Martín con una mochila rota, un par de cambios de ropa, 2 fotografías y un billete de $20 que me dio mi suegro. Por si se ofrece, me dijo. No me alcanzó ni para el agua del primer día. Ya te iré contando todo lo que pasó después. Pero por ahora solo quiero que sepas esto. Lo que te voy a contar no es un cuento. No es de esos relatos de motivación que ves en redes. Es la verdad, pelona, cruda, como la viví. No vengo a decirte que el sueño americano es mentira. Tampoco a decirte que todo es malo. Lo que quiero es que escuches, como si estuvieras frente a mí, tomando un café con pan, como se hace allá en mi tierra. Porque lo que viví marcó mi alma. Me cambió como hombre, como padre, como todo. Y si tú estás pensando en cruzar o conoces a alguien que quiere hacerlo, tal vez te sirva lo que voy a decir. No para asustarte, no para juzgarte, nomás para que sepas. Porque allá nadie te cuenta lo que pasa de este lado. Nomás ves fotos con carros, con ropa de marca, con casas de 2 pisos. Pero no ves las madrugadas de llanto, los cuerpos que no resisten el desierto, las camas compartidas con 6 desconocidos, los trabajos que te quiebran la espalda. Las llamadas donde tu hijo ya no te reconoce la voz. Me llamo Nacho. Y tengo más cicatrices por dentro que arrugas por fuera. Pero estoy vivo. Y si hablo es porque quiero que sepas que no todo lo que brilla en Estados Unidos es esperanza. A veces es solo el reflejo de lo que dejaste atrás. Y sí, tal vez me vas a juzgar. Tal vez vas a pensar que fui un tonto. Pero antes de eso, escucha. Dame chance de contarte todo, porque lo que viví no lo inventé, lo caminé, lo lloré, lo sobreviví. Y si tú también has tenido que dejar tu tierra, tu familia, tus raíces, tal vez entiendas de qué te hablo. Dicen que el pan se hace con 3 cosas, harina, agua y manos con paciencia. Pero nadie te dice que también lleva desvelos, ampollas y a veces lágrimas.
A mí me tocó hacer pan desde que era niño. Mi papá, don Agustín, era panadero de los de antes, de esos que le hablaban al horno como si fuera una persona viva. Yo lo veía meter la pala con fuerza y cariño, como si estuviera alimentando a la familia con cada bolillo. Cuando cumplí 12, ya sabía preparar masa para conchas, bolillo, cuernitos y pan de muerto. La panadería de mi papá quedaba a unas cuadras del mercado Benito Juárez, ahí en San Martín Texmelucan. Me levantaba a las 3 de la mañana, sin despertador. El cuerpo se acostumbró al frío, al olor a levadura y a ese silencio raro que hay cuando todo el pueblo duerme. Era duro, sí, pero había orgullo. Saber que la gente desayunaba con lo que salía de tus manos. Eso valía algo. Después de que mi papá murió, me hice cargo del negocio, le metí ganas, cambié el horno, pinté la fachada, le puse un letrero nuevo que decía Panadería Aguirre, tradición desde 1965. Me casé con Lupita cuando tenía 22. Ella era vecina de la cuadra, hija de los que vendían abarrotes. Siempre fue alegre, de voz suave y manos rápidas para hacer cuentas. Se convirtió en mi socia sin decirlo. Ella despachaba y yo horneaba. Nos entendíamos sin hablar, como si fuéramos pan y café. Los primeros años fueron buenos. Vendíamos bien. Teníamos clientela fija. Nos alcanzaba para ir al tianguis los domingos, para invitar a los niños una nieve, para comprarle a Lupita su licuadora nueva cuando se le descompuso la vieja. Cosas simples, pero que hacían la vida llevadera. Tuvimos 3 hijos. Gerardo, el mayor, salió inquieto. Siempre andaba en la bicicleta, ayudándome a cargar los costales. Luego vino Mateo, más callado, más de quedarse viendo cómo subía la masa. Y después llegó Valeria, mi niña. Ay, mi niña hermosa. Nació con un soplo en el corazón. Nos lo dijeron en la clínica. Hay que vigilarla, señor Aguirre. No es grave, pero hay que tratarla. Y pues uno dice que sí, que claro, que lo que haga falta. Aunque no tenga ni para el pasaje de regreso. Al principio todo se fue acomodando. Conseguimos citas. Lupita vendía empanadas los sábados para juntar algo extra. Pero el negocio empezó a caer. Llegaron las cadenas grandes, las tiendas de conveniencia, la competencia con pan más barato, aunque más feo, la verdad. La gente ya no compraba a diario. Iban al Oxxo, al Walmart. Nosotros seguíamos horneando igual, pero vendiendo la mitad. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a endeudarnos. Un préstamo para pagar la renta. Otro para comprar harina. Otro más para cubrir una cirugía menor de Valeria. Todo era por necesidad. Nadie se endeuda por gusto, pero las deudas te comen. Son como termitas. No las ves, pero cuando volteas ya no tienes ni piso. Empezaron las llamadas de los cobradores. Lupita lloraba por las noches. Yo me hacía el fuerte, pero por dentro me sentía una basura. Me preguntaba por qué no podía darle una vida mejor a mis hijos. ¿Por qué no bastaba con trabajar como burro desde los 12? ¿En qué me equivoqué? Un día, uno de los prestamistas llegó a la panadería. No fue grosero, pero su tono era como de advertencia. Me dijo que si no pagaba esa semana iba a tener consecuencias. No sé si era verdad, pero me asusté. No por mí, por mis hijos, por Lupita, por Valeria. Yo ya me sentía ahogado, pero no podía permitir que ellos se hundieran conmigo. Ese mismo mes vendimos el horno, el grande, el que era de mi papá. Me dolió más que cualquier otra cosa. Era como vender un pedazo de él, de mí, de todo lo que habíamos construido. Pero no había opción. La venta nos dio apenas para cubrir un par de pagos. Y luego otra vez a remar. Y justo cuando pensaba que no podíamos caer más bajo, Valeria tuvo una crisis. Se puso morada. Respiraba mal. Gritaba de dolor. La llevamos a urgencias en taxi, con lo poco que nos quedaba. El doctor fue claro, necesitaba una operación pronto, o podía empeorar. Y la operación costaba más de lo que yo había ganado en un año. Esa noche me senté afuera del hospital, en una banqueta, solo. El estómago vacío, los ojos hinchados, las manos sucias de harina vieja. Y ahí, en esa banqueta, con el ruido de las ambulancias de fondo y la imagen de mi hija en la camilla, supe que ya no podía más, que tenía que hacer algo, que quedarme ahí era ver cómo todo se derrumbaba sin mover un dedo. Fue cuando pensé en el norte, en Estados Unidos, en los que se habían ido y habían regresado con camioneta, con casa, con dinero. Empecé a recordar nombres, primos, compadres, conocidos que ya la habían hecho allá. Me daba vergüenza pensarlo, la neta, porque yo siempre dije que uno tiene que salir adelante en su tierra.
Pero cuando tu hija está enferma y tú no puedes ni pagar una medicina, se te cae el orgullo como si fuera polvo. Ahí fue cuando hablé con el compadre Julián. Él me escuchó sin juzgarme. Me dijo que me ayudaba a cruzar. Que conocía a alguien, un coyote de confianza, según él. Le creí. No tenía muchas opciones. Lupita no lo sabía todavía, ni los niños. Pero yo ya lo tenía claro. Era irme o perderlo todo. No sé si fue cobardía o valor. Tal vez las dos cosas. Pero esa noche, en esa banqueta, el Nacho de antes, el panadero, el padre, el esposo, se rompió. Y en su lugar quedó un hombre con miedo, con rabia, y con una sola idea en la cabeza: cruzar. No sé si alguna vez te ha tocado mirar a tus hijos a los ojos y mentirles, decirles que todo va a estar bien, cuando tú sabes que estás a punto de irte, que no hay garantía de nada, que no sabes si vas a regresar, ni cómo, ni cuándo. Eso me pasó a mí. Después de hablar con el compadre Julián, todo se movió rápido. Me consiguió el contacto del coyote. Le mandamos un adelanto. Me dijo que saldría en 15 días, que me presentara en Nogales, Sonora, con lo necesario. Solo eso, lo necesario. Pero, ¿cómo decide uno qué es lo necesario cuando se va a cruzar un país, un desierto, una vida entera? Llevaba 2 mudas de ropa, un suéter que me dio mi mamá cuando era joven, una botella de agua, unos tenis viejos y una foto de mis hijos con Lupita en el Zócalo de Puebla. En la foto, Valeria tenía 6 años. Estaba sonriendo, con 2 trencitas mal hechas, cargando una muñeca rota que no soltaba nunca. Esa foto la guardé en la cartera, envuelta en plástico, como si así la protegiera del polvo, del sudor, de la tristeza. Decirle a Lupita fue lo más duro que he hecho. Esperé hasta 3 días antes de irme. Me senté con ella en la cocina cuando ya los niños dormían. No me salían las palabras. Solo la miraba, y ella ya sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Me agarró la mano. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y no dijo nada. Solo me abrazó fuerte, como si con eso pudiera detenerme. Como si con ese abrazo me pusiera un escudo para todo lo que venía. Haz lo que tengas que hacer, Nacho, pero vuelve, me dijo. Y me quebré. Lloramos ahí mismo, abrazados, con el pan en la mesa sin vender, con la luz de la cocina temblando, con todo encima, pero sin soltar el uno del otro. No le dije a mis hijos toda la verdad. Solo les dije que iba a buscar trabajo lejos, que era temporal, que pronto estaría de vuelta. Mateo, que era el del medio, me preguntó si le traería una patineta. Le dije que sí, que la mejor que encontrara. Gerardo me dio un abrazo de hombre, fuerte, sin llanto. Pero Valeria me dijo al oído: no te vayas, papi, quédate conmigo. Y ahí sentí que el alma se me hizo polvo, porque no podía prometerle nada, ni volver, ni cuidarla, ni verla crecer. Salí de San Martín Texmelucán una madrugada. Mi compadre me llevó en su camioneta hasta la central de autobuses de Puebla. No hablamos casi nada en el camino. Solo me dio un sándwich envuelto en servilleta y una botellita de agua. Me dijo: cuídate, cabrón. Y me abrazó como un hermano. Fue la última cara conocida que vi antes de irme. Tomé el autobús a Nogales. Fueron horas eternas. Veía los paisajes pasar como si fueran parte de una película ajena. No sentía el cuerpo. Solo tenía miedo. No del cruce en sí, sino de mí. De no tener el valor. De arrepentirme. De fallar. En el asiento de al lado iba una señora con su hijo dormido. Me recordó a Lupita y Valeria. Me dieron ganas de bajarme en ese momento, de volver, de decir, mejor no, pero no lo hice. Llegué a Nogales en la noche. El coyote me recogió en una combi vieja, junto con otros 6 hombres. Nadie hablaba. Todos teníamos la misma cara de incertidumbre, de cansancio, de resignación. Nos llevaron a una casa pequeña, donde dormimos todos en el piso, sin colchones. Ahí fue donde empecé a entender que esto no era un viaje, era una prueba, y que apenas iba comenzando. Esa noche, recostado en el suelo frío, me puse la foto de mi familia en el pecho. Cerré los ojos y traté de imaginar que estaba en casa, que escuchaba la voz de Lupita preparando café, que los niños jugaban en el patio, que Valeria me pedía otro cuento antes de dormir. Me aferré a eso, a ese recuerdo, porque sabía que si pensaba demasiado en lo que había dejado, no iba a aguantar. Y te digo algo, uno se va, pero la gente que amas se queda dentro de ti. Cada paso que das, cada trago de agua, cada noche sin dormir,
Ellos van contigo, aunque no los veas, aunque no les hables, aunque te duela. Me fui por necesidad, sí, pero también con culpa, con miedo, con la sensación de estar traicionando a mi gente, a mis raíces. Yo no quería irme. Nadie quiere irse. Pero la vida a veces te arrincona. Y tú solo puedes empujar para adelante, o dejarte caer. Y mientras más lejos me sentía de mi tierra, más fuerte me apretaba el pecho. Como si el alma pesara más que la mochila. Como si el adiós no se acabara nunca. Lo que se deja no siempre se olvida. Ahora lo entiendo. Porque cada calle de mi pueblo, cada olor, cada risa de mis hijos, se me quedó pegada en la piel. Y aunque crucé la frontera, nunca pude cruzar ese dolor. Si alguien te dice que cruzar el desierto es difícil, no te está diciendo la verdad completa. No es solo difícil, es inhumano. Es sentir que te estás muriendo de a pedacitos y que no hay nadie que pueda ayudarte. Es caminar con el alma hecha nudos, con el cuerpo al límite y con el pensamiento clavado en tu familia, tratando de recordar por qué carajos decidiste hacer esto. Salimos de la casa en Nogales a las 2 de la mañana. El coyote nos despertó a todos con una palmada en el hombro. Éramos 8 en total, 6 hombres, una señora ya grande, y un chavo como de 20 años que no dejaba de temblar. El coyote, que se hacía llamar El Güero, nos dijo: no traigan celulares prendidos ni hagan ruido, solo caminen, yo les aviso cuando descansar. Y así comenzó. Nos subieron a una camioneta vieja, sin placas, sin asientos. Íbamos todos agachados con la espalda encorvada. Nadie hablaba, nadie preguntaba nada. Todos sabíamos que no era momento de hablar. Pasamos por Sonoita y de ahí a un punto donde ya no había camino. Solo tierra, piedras y una oscuridad que parecía tragarlo todo. Ahí empezó la caminata. Al principio iba concentrado, un paso tras otro, pensando en Valeria, en Lupita, en lo que iba a hacer cuando llegara. Pero las horas empezaron a pesar. El sol salió y nos cayó como plomo en la cabeza. No hay sombra, no hay árboles, no hay dónde esconderse del calor. El desierto no perdona y no espera. El güero nos dijo que teníamos que caminar todo el día sin parar. Que si alguien se quedaba atrás, se quedaba. Así, sin más. La señora mayor empezó a rezar en voz baja. El chavo iba ya con los labios partidos. Yo trataba de ahorrar agua, pero sentía que cada trago me duraba un suspiro. Al segundo día ya no sentía las piernas. Los pies estaban llenos de ampollas. El sol me había quemado la nuca. Tenía la boca tan seca que ni saliva podía tragar. Vi a uno de los compañeros vomitar bilis. Otro se cayó de rodillas y el güero lo levantó a gritos. «¡No te me mueras aquí, cabrón!» Pero su voz ya sonaba como eco lejano. Yo solo pensaba: Dios, no me dejes morir aquí. No sin ver a mis hijos otra vez. Las noches eran igual de crueles. Frío que te corta los huesos. Dormíamos hechos bolita, sin cobijas, sin nada. Unas 3 horas a lo mucho y otra vez a caminar. A veces, en la distancia, veíamos luces. Pensábamos que era ayuda. Pero el güero nos decía que no, que eran patrullas, que si nos veían nos mandaban de regreso. Una mañana, encontramos una botella de agua tirada, sucia, con tierra adentro. Pero era agua. Entre todos nos turnamos un sorbo. A mí me tocó lo último, un trago caliente con sabor a plástico y polvo. Pero lo sentí como si fuera maná del cielo. En un momento creí que me iba a desmayar. Me empezó a zumbar el oído. Me dolían los riñones. Y la foto de mi familia que traía en el pecho ya estaba mojada de sudor. Pensé en rendirme, en sentarme y esperar, porque no veía el final. No sabía si llevábamos 2 días, 3 o 4. El tiempo en el desierto no existe. Solo existe el sol, el calor, el polvo y el miedo. Vi cosas que no se me van a olvidar nunca. Vimos una mochila tirada, luego unos tenis, luego un pantalón y después un cuerpo, ya seco, ya parte del desierto. El güero solo dijo: no lo vean, sigan. Pero yo sí lo vi. Era un joven, como de 20, boca abajo, quieto, solo. Me imaginé que alguna vez tuvo mamá, papá, sueños. Y ahí terminó, entre piedras y silencio. Ahí entendí que no todos llegan, que cruzar no es garantía de nada. No sé cómo, pero lo logramos. Una madrugada, después de lo que pareció una eternidad, el güero nos metió en una bodega abandonada. Nos dijo que ya estábamos del otro lado, que vendrían por nosotros en unas horas.
Yo me dejé caer en el suelo. Me temblaban las manos. Tenía los labios partidos, los ojos hundidos y el alma hecha pedazos. No lloré. No podía. Estaba seco por dentro. Cuando nos subieron a la siguiente camioneta, ya en Arizona, nadie habló. Todos íbamos con la mirada fija, como si algo dentro de nosotros se hubiera quedado atrás. Como si hubiéramos dejado una parte de nuestra alma enterrada en ese desierto. Nunca volví a ver al chavo que temblaba. En algún momento del camino desapareció. No pregunté por él. Nadie lo hizo. Así es el desierto. Traga y no devuelve. Llegamos a Phoenix. Nos dejaron en una casa donde otros indocumentados esperaban. Ahí dormí 3 días seguidos. Me levantaba solo para tomar agua. Ni comía. Solo agua. Agua como si fuera oro. Agua como si fuera vida. Y cuando por fin pude mirar mi reflejo en un espejo, no me reconocí. Tenía la cara quemada, los ojos hundidos, la barba crecida. No era Nacho el panadero, era otro. Uno que había caminado entre la vida y la muerte. Y lo más triste de todo, es que apenas estaba empezando mi vida en el sueño americano. Llegué a Los Ángeles una noche nublada, de esas que huelen a humo y concreto. Recuerdo que cuando bajé de la camioneta, lo primero que pensé fue, ¿esto es todo? Uno se imagina otra cosa, luces, edificios, calles limpias, como en las películas. Pero lo que vi fue una calle polvosa, llena de grafitis, un parque solitario con colchonetas tiradas y gente dormida en la banqueta. Eso fue mi bienvenida. El compadre Julián me había dicho que me iba a recibir un primo suyo, el Toño. Buen tipo, trabajador, te va a echar la mano. Y sí, el Toño me recogió en una Suburban destartalada, con música de banda a todo volumen. No habló mucho. Solo me preguntó si traía ropa limpia y si podía pagarle $200 por el cuarto que me iba a prestar. Le dije que sí. Aunque en realidad no tenía ni 100. Me quedé callado, asentí, y ya vería después cómo le pagaba. El cuarto era una parte del garage convertido en bodega. Sin ventana, con un colchón viejo en el suelo y olor a humedad. Ahí dormíamos 6. Yo, un guatemalteco que no hablaba casi nada, un salvadoreño que lloraba en las noches, y 3 paisanos más que trabajaban en construcción, todos callados, todos cansados, todos rotos. Esa primera noche, me acosté en el suelo, viendo el techo de lámina oxidada, escuchando los ronquidos del de al lado y el paso lejano de patrullas, y sentí una soledad tan grande que me dolió el pecho. No era solo extrañar a mi familia, era sentirme invisible, sentirme como una sombra. Estaba en otro país, en otra vida, y nadie sabía que existía. Dormía con la cartera pegada al pecho, con la foto de mis hijos dentro. A veces me la sacaba en la madrugada y la miraba con la luz del celular. Era lo único que me recordaba por qué estaba ahí, por qué aguantaba. Los primeros días fueron los más duros. No conocía a nadie, no hablaba inglés, no tenía papeles, ni siquiera sabía cómo moverme por la ciudad. Salía poco, me daba miedo todo. Miedo que me preguntaran algo en la calle, miedo que la policía me parara, miedo que me deportaran, miedo que me robaran, miedo que me muriera ahí y nadie se enterara. El Toño me llevó a una esquina donde levantaban jornaleros. Me dijo que ahí podía conseguir trabajo rápido, aunque fuera por un día. Me senté en la banqueta desde las 6 de la mañana, junto con otros 15 hombres, todos esperando que alguien pasara y dijera, ¿quién quiere jalar? Como si fuéramos herramientas. Como si no fuéramos personas. Esa primera semana nadie me eligió. Me decían muy grande, muy flaco, muy lento. Yo solo bajaba la mirada, pero el estómago rugía. Así que el domingo me armé de valor y fui a tocar puertas en tiendas, panaderías, restaurantes. Me decían que no, una y otra vez, hasta que entré a una panadería en East Los Ángeles. Tito's Bakery se llamaba. Olía a pan dulce y a café viejo. Me acerqué al mostrador y dije, soy panadero. Sé hacer conchas, bolillos, cuernitos. Trabajo por lo que me quiera pagar. El dueño, un hombre gordito con cara de pocos amigos, me miró de arriba abajo. ¿Tienes papeles?, preguntó. Negué con la cabeza. Se rascó la barbilla. ¿Puedes estar aquí a las 4 de la mañana todos los días? Le dije que sí. Me extendió la mano. Empiezas mañana. Ahí empezó mi verdadera vida en Estados Unidos. Trabajaba 14 horas al día, sin descanso, sin seguro, sin derechos. Ganaba $350 a la semana.
De esos, 200 se los daba al Toño por el cuarto, y con los otros vivía. O sobrevivía más bien. Comía maruchan, arroz con huevo, pan duro que sobraba del trabajo. A veces me dolía tanto la espalda que no podía ni caminar. Pero no decía nada, porque tenía miedo de que me corrieran. Porque allá, uno no se queja, uno aguanta. No había domingos, no había fiestas, no había cumpleaños. El tiempo se convirtió en una cadena de días iguales. Trabajar, dormir, trabajar. Como un fantasma. Como un mueble que nadie ve, pero que está ahí. Y lo peor era no hablar con mi familia. No podía llamarles seguido. No había privacidad. No había saldo. No quería que me escucharan así, tan derrotado, tan lejos. Solo les mandaba mensajes cortos cuando podía. Estoy bien, ya trabajo, los quiero. Pero por dentro me estaba apagando. Una noche, después de 3 meses de estar allá, soñé con Valeria. Soñé que me llamaba, que corría hacia mí y me decía, «Papá, ya no estás aquí». Me desperté llorando, en silencio, como lloramos los hombres que ya no tienen a quien abrazar. Y en medio de todo eso, empecé a sentir algo que nunca había sentido en mi tierra. Vergüenza. Vergüenza de ser ilegal, de esconderme, de vivir en la sombra, de no ser nadie, porque eso es lo que te hacen sentir. Que no vales, que no existes, que eres solo un número, una carga, un problema. Pero ahí seguía. Porque si me iba, perdía todo lo que había aguantado. Y si me quedaba, tenía la esperanza de algún día mandar dinero suficiente para la operación de Valeria. Para eso era todo. Solo por eso. Dormía en el piso, sí. Pero en mis sueños, estaba en casa. Y vivía en la sombra. Pero soñaba con volver a ver la luz. No sé en qué momento los días se empezaron a parecer tanto que ya no podía distinguir un lunes de un domingo. En la panadería todos los días eran iguales. El mismo olor a masa cruda, el mismo calor del horno, las mismas manos agrietadas. Me acostumbré tanto a ese cansancio, que ya lo sentía como parte de mi cuerpo, como un dedo más. Me levantaba a las 3:30. Ni despertador necesitaba. El cuerpo solito se paraba. Me lavaba la cara con agua fría en el lavamanos del garage. Me ponía la misma sudadera con harina pegada, y caminaba las 6 cuadras hasta Tito's Bakery. Nunca amanecía del todo. La calle estaba sola, oscura, con gatos hurgando en los botes y uno que otro homeless dormido en cartón. Llegaba antes que todos. Tito, el dueño, me había dado una copia de la llave. Decía que le gustaba que yo fuera puntual. Lo que nunca dijo era que yo hacía lo que nadie más quería. Limpiar hornos, cargar costales, barrer, sacar basura, hornear, despachar si hacía falta. Yo era todo, pero cobraba como uno. Pasaron los meses y luego los años. Trabajé ahí casi 12 años, sin contrato, sin seguro, sin aumento. A veces me subía $20 por buena conducta, como si fuera premio. Me pagaban en efectivo, en un sobrecito Manila, siempre exacto, siempre puntual, pero siempre el mismo. Nunca me atreví a exigir nada. Tenía miedo, miedo de que me corrieran, miedo de que me reportaran, miedo de perder lo poquito que tenía. Porque esa es la otra cara del sueño americano. Te enseñan a agradecer hasta el maltrato, con tal de no volver con las manos vacías. Yo pensaba que con el tiempo iba a ahorrar, que con trabajo duro todo se podía. Pero no, porque allá todo cuesta. Rentas carísimas, comida cara, transporte, imprevistos. Y sobre todo, mandar dinero a casa. Eso era sagrado. Cada semana, sin falta, le mandaba a Lupita lo que podía. A veces $150. A veces 100. A veces menos. Y con eso ella hacía milagros para las medicinas de Valeria, la escuela de los niños, la comida. Yo no preguntaba en qué lo usaba, solo confiaba, y eso me daba un poco de paz. Pero la verdad es que nunca fue suficiente, porque mientras más trabajaba, más debía. Pagaba renta al Toño, compraba comida, pagaba pasajes, ropa de segunda, y siempre había algo más. Un dolor de muela que se me infectó y no podía ir al hospital. Una multa de tránsito que me pusieron sin tener licencia. Un celular que se descompuso. Una llamada de Lupita. Valeria necesita otro chequeo, Nacho. ¿Puedes mandar un poco más esta semana? Y uno no dice que no. Uno dice, sí, claro. Y luego ve cómo le hace. Hubo semanas en que me quedaba sin un centavo para mí. Ni para un refresco. Ni para un corte de pelo. Yo me veía al espejo y me preguntaba, ¿este soy yo? ¿Este viejo cansado con las uñas negras y la espalda doblada, soy yo? Y sí, era yo. Era Nacho, el panadero. El que una vez soñó con tener su propia panadería,
con ver a su hija sana, con envejecer junto a Lupita. Pero allá en Los Ángeles yo no era nada, ni Nacho, ni Juan Ignacio, ni panadero. Era el mexicano, el ilegal, el que trabaja mucho, y ya. Una vez un cliente me habló en inglés. No entendí lo que dijo. Me miró con cara de desprecio. «Speak English», me gritó, y me sentí chiquito, invisible, como si no tuviera derecho a estar ahí, como si fuera una molestia. Otra vez un compañero se cortó feo con la rebanadora de pan. Tito lo mandó a su casa con una venda. No lo quiso llevar al hospital porque no tenía papeles. Al día siguiente ya no regresó. Y nadie preguntó, porque allá, si no estás bien, si no sirves, te reemplazan. Así de simple, como si fueras un trapo. Y uno aguanta, porque no hay de otra. Yo trabajé con fiebre, con dolor de espalda, con los pies hinchados. Nunca pedí un día libre, ni cuando se murió mi mamá, allá en Puebla. Me avisaron por mensaje. Lloré solo, en el baño de la panadería. Luego me lavé la cara, y seguí horneando. También me perdí cumpleaños, graduaciones, enfermedades. Una vez, Valeria fue hospitalizada. Tenía 9 años. Lupita me mandó una foto desde el hospital. Ella con su muñeca favorita en brazos. Yo quería morirme. Me sentía el peor padre del mundo. No pude estar ahí. No pude abrazarla. No pude hacer nada. Solo trabajar. Como burro. Y ahí fue cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Que ese sueño me estaba consumiendo. Que me estaba volviendo una sombra. Caminaba por las calles y ni me reconocía. A veces me hablaban y no respondía. Estaba en automático. Como si hubiera dejado el alma en el horno, junto al pan. Pero seguía. Porque tenía que seguir. Porque no podía fallarle a los míos. Porque en México me esperaban. Porque allá creían que yo estaba triunfando. Y eso era lo peor. La gente piensa que porque estás en Estados Unidos ya la hiciste, que tienes dólares, que tienes carro, que vives bien. Nadie sabe que duermes en el suelo, que comes frijoles enlatados, que te explotan, que te humillan, que lloras en silencio. Nadie lo sabe. Y si lo cuentas, no lo creen. «¿Pero por qué no te regresas?», me decían a veces. Y yo pensaba, ¿regresarme a qué? ¿A seguir debiendo? ¿A ver a mi hija enferma sin poder hacer nada? ¿A fallarle? No. Mejor me quedaba. Aunque doliera. Aunque me estuviera apagando. Porque a veces uno se mata por los suyos y nadie lo ve. Nunca me había sentido tan lejos como aquella vez. Y mira que ya tenía años en Estados Unidos, viviendo como se vive cuando uno no tiene papeles, en silencio, sin molestar, trabajando más de lo que el cuerpo aguanta, comiendo lo que alcanza, soñando lo justo para no volverse loco. Pero esa llamada me partió en dos. Era un lunes, creo. Uno de esos días donde todo sabe igual. El pan, el café, el cansancio. Estaba en la panadería terminando una tanda de cuernitos cuando sentí el celular vibrar en el pantalón. Era Lupita. Casi nunca me llamaba en horas de trabajo, así que supe. Algo no estaba bien. Nacho. Valeria está muy mal. Su voz era de alguien que ya no tenía fuerza para llorar. Me quedé mudo. Se desmayó en la escuela, no reaccionaba. La llevamos al hospital, le van a hacer estudios, pero dicen que necesita cirugía, urgente. Silencio. Y después esas palabras que todavía me retumban. Dicen que si no la operan esta semana, puede ser demasiado tarde. Me faltó el aire. Sentí que me arrancaban el alma desde el pecho. Dejé caer el teléfono. Me quedé ahí, con las manos llenas de harina, mirando el horno como un tonto. Los compañeros me vieron, pero nadie dijo nada. Solo uno me tocó el hombro. ¿Todo bien, güey? Asentí. Como si estuviera bien, como si todo no se estuviera cayendo. Esa tarde no pude seguir trabajando. Le dije a Tito que me sentía mal. Me miró con cara de pocos amigos. Me dijo, «Solo por hoy, ¿eh?» Le dije que sí. Salí. Caminé sin rumbo. Lloviznaba. Me senté en una banqueta, en una esquina de Boyle Heights, mirando pasar los carros como si estuviera en otro planeta. Pensé en todo, en cada maldita decisión que me había traído hasta ahí, en cada día lejos, en cada abrazo que no le di, en cada cuento que no le leí, en cada noche que Valeria me esperó y yo no estuve. Quise correr al aeropuerto, volar, abrazarla, decirle que su papá estaba ahí, que no tenía miedo, que todo iba a estar bien, pero no podía, no tenía papeles, no podía salir del país. Sí salía. No volvía a entrar. Así de cruel. Así de simple. Llamé a Lupita más tarde. Me contó que los doctores ya estaban preparando todo,
que el hospital público iba a cubrir parte del gasto, pero que había que comprar medicamentos, pagar estudios, especialistas. Le pregunté cuánto necesitaba. Me dijo una cifra que me dejó frío. No tengo eso, Lupe, pero voy a ver cómo le hago. Colgué. Me encerré en el cuartito del garage. Me senté en el suelo. Abracé mis rodillas. Y lloré como nunca en mi vida. No como hombre, no como padre. Lloré como un niño, deshecho, frágil, solo. Sentí una rabia, tan grande, contra la vida, contra mí, contra ese maldito país que me tenía trabajando como burro y aún así, no podía ayudar a mi hija. ¿De qué servía estar allá? ¿De qué servían los años sin abrazarla? ¿De qué servían las ampollas, los turnos dobles, las madrugadas sin dormir? ¿De qué carajo servía todo si cuando mi niña me necesitaba, yo no podía ni estar? Es algo que no se olvida. Es una herida que no se cierra. Valeria entró a cirugía un jueves por la tarde. Yo estaba en la panadería. Tito me dijo que no podía faltar, que había muchos pedidos, que, ni modo, le pedí permiso. Me dijo que saliera temprano pero que no lo volviera a hacer. Trabajé con los ojos hinchados, contando los minutos, esperando una llamada. Cada vez que sonaba el celular, me temblaban las manos. Finalmente, en la noche, Lupita me llamó. Salió bien, Nacho, está viva. Y me derrumbé. Lloré otra vez. Esta vez, de alivio, pero también de vergüenza, porque yo no estuve, porque no fui yo quien la cuidó. Fue Lupita, fue su abuelita, fueron las enfermeras. Yo solo mandé dinero. Y aunque parezca cruel, el dinero no abraza, ni consuela, ni canta, ni mira a los ojos y dice, aquí estoy. Valeria estuvo en recuperación casi 2 semanas. Hablé con ella por videollamada una sola vez. Su vocecita era débil, pero sonreía. Me dijo, ¿ya vas a venir, papito? No supe qué contestar. Mentí. Le dije, pronto, mi amor, pronto. Y colgué antes de que me viera llorar. Después de eso, algo cambió en mí. Ya no me sentía parte de nada. Ya no tenía ilusión. Ya no soñaba. Solo sobrevivía. Día tras día. Como un cuerpo más entre tantos. Como un alma en pausa. Empecé a pensar en regresar. Aunque no tuviera nada. Aunque me devolvieran con las manos vacías. Aunque todos pensaran que fracasé. Porque la verdad es que no estar con los tuyos cuando más te necesitan es el peor fracaso de todos. Y yo ya no quería seguir fallando. Cuando uno llega a Estados Unidos, lo primero que pierde es el nombre. Ya no eres Nacho, ni Don Juan, ni el señor Aguirre. No, eres el ilegal, el mojado, el que no tiene papeles. Y te acostumbras. No porque quieras, sino porque no te queda de otra. Porque para sobrevivir acá, tienes que volverte invisible, caminar sin hacer ruido, trabajar sin levantar la voz, respirar hondo cuando te gritan, y tragar saliva cuando te tratan como si no valieras nada. Pero el problema no es eso, no. El verdadero precio no está en lo que te dicen, está en lo que pierdes sin darte cuenta. Yo perdí momentos, años, caricias, cumpleaños, risas, conversaciones tontas en la cocina, comidas familiares, todo eso que parece chiquito, pero que cuando no lo tienes, duele como si te arrancaran el alma. A veces me preguntan, ¿valió la pena quedarse tantos años allá? Y yo, no sé qué decir. Porque si te hablo con el corazón, te digo que no. Pero si te hablo como papá, como hombre que no quiso ver morir a su hija por falta de dinero, te digo que no tenía opción. Y ahí está la trampa. El sueño americano nunca te avisa que cada dólar que ganas viene con un pedazo de ti pegado, que cada hora extra que trabajas es una hora menos con tus hijos, que mientras tú partes el lomo allá, tu familia aprende a vivir sin ti. Eso fue lo que más me dolió. Un día, hablando con Gerardo, mi hijo mayor, por videollamada, me dijo, «Papá, ya no me acuerdo de cómo suena tu risa». Se me heló la sangre. Me lo dijo sin querer herirme, como quien dice una verdad inocente, pero me mató por dentro. Otra vez Mateo me mandó un audio contándome que había sacado buenas calificaciones, ¿y yo? No supe qué decirle, porque ni siquiera sabía en qué grado iba. Y ahí entendí que me los estaba perdiendo, que ya no era parte de su historia. Y cuando por fin hablé con Valeria, ya más recuperada, me dijo algo que todavía no me puedo sacar de la cabeza. «Papá, ¿tú me sigues queriendo aunque no estás?» Ahí fue donde se me cayó todo. Porque yo no me fui por gusto.
Me fui por ellos, por darle a Valeria una oportunidad, por sacar adelante a mi familia, pero en el camino, me fui perdiendo yo también. Los días se hicieron rutina, las semanas un castigo, y los años, una cadena que no veía cuándo soltar, porque mientras más tiempo pasaba allá, más difícil era regresar. Era como si cada dólar que mandaba me clavara más en la tierra que no era mía. Y allá nadie te lo dice, nadie te habla del costo emocional, del vacío, del insomnio, de los ataques de ansiedad, de las noches donde sientes que no vales nada, donde solo te sostiene el recuerdo de por qué estás ahí. A veces me sentaba solo en el parque viendo a otras familias, padres con sus hijos, riéndose, jugando fútbol, tomando nieve, y me daban ganas de gritar, yo también soy papá, yo también los amo, solo que no estoy con ellos porque no pude. Pero no gritaba, solo bajaba la cabeza, y seguía caminando, porque eso hacemos los que nos quedamos. Caminamos en silencio. Yo no tuve carro, ni casa, ni lujos. Todo lo que ganaba lo mandaba, y cuando veía que no era suficiente, me partía el alma, porque allá el dinero se va como agua, pero el tiempo, ese no vuelve, y nadie te prepara para cuando tu hija te dice, papá, con distancia, como si fueras un pariente lejano. Nadie te dice que los abrazos que no das pesan, porque sí, logré mandar para su operación. Sí, ayudé con sus medicamentos, pero no estuve. No fui yo quien la abrazó en el hospital. No fui yo quien le secó las lágrimas. No fui yo quien le peinó sus trencitas cuando salió. Y eso me lo voy a llevar hasta la tumba, porque no hay dinero que pague lo que perdí. Ni dólares, ni papeles, ni promesas. Solo me quedó esta voz, esta historia, este testimonio, porque el sueño americano es caro, y no se paga con trabajo. Se paga con pedazos del alma. Se paga con ausencias, con soledad, con hijos que crecen sin ti, con padres que mueren sin verte, con amigos que se olvidan de tu cara, con un corazón que se va volviendo piedra, para no quebrarse cada vez que piensa en lo que dejó atrás. Y ahora que lo pienso, lo que más me dolió de quedarme tantos años allá no fue lo que sufrí, fue todo lo que no viví. Me tardé 13 años en volver. 13. Y no fue porque no quisiera, fue porque me dio miedo, porque sentía que si regresaba, iba a tener que enfrentar todo lo que dejé atrás, todo lo que fallé, todo lo que me perdí. Y también, porque en el fondo pensaba que ya no tenía lugar allá, que el Nacho que se fue ya no era el mismo que volvía, que mi familia ya había aprendido a vivir sin mí, que mis hijos ya eran otros, que yo ya no sabía ni cómo se sentía dar un abrazo sin prisa. Pero llegó un momento en que ya no pude más. Me levanté un lunes, como cualquier otro, y me vi al espejo. Me vi ojeroso, encorvado, con las manos llenas de callos y los ojos apagados, y pensé, ¿este es el hombre que quiso darle una mejor vida a los suyos? Y luego sentí algo que nunca había sentido tan fuerte. Vacío. Ya no me quedaba nada allá. Tito había vendido la panadería. El Toño se había ido a otro estado. Los paisanos con los que compartía cuarto ya no estaban. Y yo seguía ahí, como una planta seca que nadie riega. Le hablé a Lupita. Fue una llamada larga, llena de silencios. No le pedí permiso, solo le dije, voy a volver. Ella no lloró, solo me dijo, aquí estamos. Y eso fue suficiente. Junté lo poco que tenía. Me compré un boleto de Greyhound hasta El Paso. De ahí un coyote, de regreso, me cruzó de vuelta por Ciudad Juárez. No fue fácil, pero esta vez no sentí miedo. Sentí tristeza. Como si estuviera enterrando una parte de mí en esas calles. Volví a México sin nada, sin papeles, sin ahorros, sin regalos, sin planes, solo con una maleta vieja, una chamarra deslavada y una ansiedad en el pecho que me hacía temblar. Cuando llegué a San Martín Texmelucán, el pueblo era otro, más carros, más ruido, más construcciones, pero también más sucio, más olvidado. Caminé por las calles como si fuera un extraño. Nadie me reconocía, nadie me saludaba. Llegué a la casa, toqué la puerta y tardaron en abrir. Fue Lupita. Me miró, se quedó callada, como si no supiera si era yo o si era un fantasma. Después me abrazó. Su cuerpo temblaba, el mío también. Lloramos, no dijimos nada, porque a veces las palabras estorban.
Después salieron los niños. Bueno, ya no eran niños. Gerardo ya tenía 22, Mateo 20. Y Valeria, mi niña, ya tenía 17. Fue ella quien me abrazó primero, pero fue un abrazo corto, frío, incómodo. No fue por maldad, fue porque ya no me conocía. Porque para ella yo era una voz, una videollamada, un dinero que llegaba los viernes. No supe cómo acercarme, no sabía qué decirles. ¿Qué les cuentas a tus hijos después de más de una década lejos? ¿Les dices que los extrañaste? ¿Que los soñabas? ¿Que lloraste por ellos? Eso alcanza. Intenté convivir, preguntarles cosas, escuchar sus historias. Pero era como si habláramos idiomas distintos. Gerardo trabajaba ya en un taller. Mateo estudiaba arquitectura. Valeria iba al bachillerato. Todos con sus vidas, sus rutinas, sus mundos. Y yo me sentía un invitado en mi propia casa. Lupita había cambiado también. No en el amor. Yo sabía que aún me quería. Pero ya no era la misma mujer. Era más fuerte, más reservada, más práctica. Como si se hubiera hecho dura por necesidad. Como si la vida le hubiera dicho, ya no puedes esperar a nadie. Dormía en el cuarto de los niños. Me levantaba temprano, como siempre, pero sin saber qué hacer. Me sentaba en el patio, escuchaba los sonidos del pueblo y pensaba, ¿de verdad volví? Una tarde fui a ver la vieja panadería de mi papá. Estaba cerrada, abandonada, con las paredes grafiteadas y el letrero caído. Me acerqué a la puerta, metí la mano entre las rendijas. Todavía olía a horno viejo. Me quedé ahí un rato, con la frente pegada a la reja, recordando quién era yo antes de irme, recordando por qué me fui, y preguntándome si todo eso había valido la pena. Porque volver no es como en las películas. No te esperan con globos, ni con abrazos eternos. No hay fiesta, no hay discursos. Volver es como despertar de un coma, donde el mundo siguió sin ti. Y tú tienes que aprender otra vez a hablar, a moverte, a pertenecer. Una vez Valeria me dijo, «Papá, no quiero que te vayas otra vez, pero tampoco sé cómo tenerte aquí». Esa frase me dolió más que todo lo vivido allá, porque era verdad. Porque yo tampoco sabía cómo quedarme. Me di cuenta de que reconstruir una familia no es solo estar presente, es sanar, es pedir perdón, es escuchar, es aceptar que te perdiste cosas que no puedes recuperar, y que lo único que puedes hacer es no volver a irte. Así que eso hice. Me quedé, sin trabajo al principio, sin rumbo, pero con algo claro. No me iba a volver a ir, porque aunque no me esperaban con fiesta, aún había algo que rescatar. Y ese algo era mi lugar como padre, como hombre, como Nacho. Aunque me costara, aunque doliera. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo lo que te conté, gracias. No es fácil hablar de esto. No es fácil abrirse. Pero si lo hago, es porque ojalá de todo corazón esta historia le sirva a alguien. A un primo, a un hermano, a un vecino, a ti mismo. Porque si estás pensando en cruzar, yo te digo, escucha esto primero. Cruzarse no es solo caminar por el desierto. Cruzarse es dejar una parte de ti tirada allá atrás, entre piedras y polvo. Cruzarse es hacer promesas que tal vez no puedas cumplir. Es dormir con hambre, con miedo, con nostalgia. Es estar presente, sin que nadie te vea. A mí nadie me advirtió. Nadie me dijo que el precio era tan alto. Nadie me habló de lo que te pasa por dentro. Pensé que era solo cuestión de trabajar duro. Pensé que iba a juntar lo suficiente en 2, 3 años. Y regresar con la frente en alto. Pero no. Me tragó el sistema. Me comió el tiempo, me arrastró la rutina. Y cuando quise volver, ya no era el mismo. Ni yo, ni mi familia, ni mi vida. Sé que muchos se van por necesidad, como yo. Sé que allá, en nuestros pueblos, en nuestras colonias, hay días en que no hay ni para un huevo con tortilla. Sé lo que es ver a tu hija enferma y no poder pagar un medicamento. Sé lo que se siente pensar que solo en Estados Unidos está la salida. Pero escúchame bien, si lo vas a hacer, que sea con los ojos bien abiertos. No te dejes llevar por los que regresan en camioneta, con lentes oscuros, presumiendo dólares. Pregúntales qué comieron, cuántos años pasaron sin ver a sus hijos. ¿Cuántas veces lloraron en un cuarto prestado? ¿Cuántas veces fueron humillados? Pregúntales si volverían a hacerlo. Yo no vengo a decirte que no cruces, eso sería hipócrita. Ya lo hice, y sobreviví.
Pero no todos sobreviven. Vi gente morir en el desierto. Vi paisanos perder la cabeza. Vi madres separadas de sus hijos. Vi compañeros deportados como si fueran basura. Vi cosas que no se me van a olvidar nunca. Y también vi hombres romperse en silencio, como yo, porque el que se va, deja. Pero el que se queda, también pierde. Pierde risas, pierde cumpleaños, pierde primeras palabras, pierde abrazos de buenas noches, pierde su lugar en la familia. Y eso, compadre, eso no se recupera con nada, ni con casas, ni con carros, ni con dólares. Si tienes la suerte de estar con los tuyos, abrázalos fuerte, porque aunque no tengas mucho, los tienes. Y si ya estás allá, no te sientas menos por extrañar. No te tragues la idea de que sentirte solo es de débiles, no, es de humanos. Todos los que nos fuimos cargamos una mochila invisible, llena de culpa, de fotos viejas, de voces que se van borrando. Y está bien llorar, está bien querer volver, está bien decir ya no puedo. Porque lo más valiente no es quedarse, ni aguantarse. Lo más valiente es no olvidar de dónde vienes. Ahora, después de todo, lo único que me queda es mi voz. Y si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te hizo recordar, compártela, no por mí, sino porque hay muchos allá afuera que están a punto de cruzar, sin saber lo que viene. Diles que escuchen esto primero. Diles que no todo lo que brilla allá es oro. Diles que el sueño americano también tiene pesadillas. ¿Y tú? Si estás viendo este video desde cualquier parte del mundo, deja en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Dime si conociste a alguien que haya pasado por algo parecido, o si tú mismo cruzaste. Este canal es para eso, para contar lo que muchos callan. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete. Aquí no vendemos cuentos, aquí contamos vidas reales. Soy Nacho, un hombre común, que se fue y regresó, pero que aún está aprendiendo a volver del todo.